Mi nombre es Iris Peso, soy peruana de nacimiento, mexicana de corazón. Tengo 35 meses en la empresa y estoy muy contenta de pertenecer a esta empresa. Sin embargo, el año 2014 llegué aquí a México con mis dos hijos y ellos tenían que empezar a estudiar, a educarse en la universidad. Uno estudiaba medicina en la universidad en Chetumal, el otro estudiaba música aquí en Cancún, en una privada. Mi esposo no ganaba lo suficiente como para cubrir gastos de casa en Chetumal, de casa en Cancún y la casa donde nosotros vivimos, que es en Playa del Carmen. Era tan difícil que mi familia tocó fondo. Y el decir tocar fondo es pasar por las situaciones muy difíciles. Teníamos un solo par de zapatos y nosotros, mis dos hijos y mi esposo, medían lo mismo, así que ese par de zapatos viajaba a Chetumal con mi hijo mayor, viajaba a Cancún con mi hijo el menor y se quedaba en casa cuando mi esposo tenía que utilizar para el trabajo. Sinceramente, esas cosas a mí me dolían muchísimo como madre, el no poder dar a mis hijos lo que necesitaban. Estaba en una época universitaria. Sin embargo, yo sentía dentro de mí que algo tenía que venir, algo fuerte viene, algo grande viene y no tenemos que perder la actitud. Así que mi esposo y yo trabajábamos, aparte que mi esposo tenía un trabajo que no tenía planta, entonces vendíamos insecticidas ecológicos, íbamos de casa en casa porteando, conocemos todo Playa del Carmen. Y así fue cuando uno de esos días llegamos a conocer a una persona que para nosotros es un ángel en mi familia. Se llama Magdiel Sánchez, a cual mi familia y yo lo honramos, lo respetamos y lo valoramos. Un señor, un caballero nos habló de este proyecto y apenas me habló de este proyecto, mi esposo y yo hablamos, dijimos sí, lo tomamos, esto es nuestro, esto nos va a llevar arriba, con esto vamos a lograr cosas que hasta ahora no hemos logrado, los sueños que teníamos, vamos a dejar de vivir en una casita de Infonavit, de una habitación los cuatro, donde nos turnábamos para dormir. Como era una sola habitación, mi esposo y yo dormíamos una semana y la otra semana mis hijos, y cuando mis hijos dormían en la habitación, nosotros dormíamos en un sofá cama. Conocimos este proyecto, dijimos, wow, esto nos va a llevar arriba, esto nos va a impulsar, con esto vamos a salir adelante. Dijimos sí, ese sí que es tan difícil y complicado para muchos, pero yo tenía la certeza de que esto iba a estar muy bueno para nosotros. Así que abrazamos ese proyecto con todo el alma y con todas las fuerzas. Yo tenía mis sueños ya trazados y tenía que correr para poder nivelarme. Así que en estos 35 meses, ya casi 36, logramos comprar la casa de mis sueños. Yo había dibujado la casa de mis sueños. Logramos comprar la casa de mis sueños, la camioneta de lujo de mis sueños. Y ahora estoy cumpliendo los sueños de los demás, porque sé que hay mucha gente aún que necesita abrazar un proyecto como el proyecto de Herbie Club. Ahora podemos vivir como familia completa en una casa maravillosa, la casa de mis sueños. Podemos salir con la familia de vacaciones. Mi familia, sinceramente, es Herbie Club. Por eso, gracias Herbie Club por llegar a mi vida y cambiarla todo.